Llegando a la culminación de este ciclo de charlas sobre el pueblo originario de Aguita y su legado cultural, hoy vamos a abordar el tema, el sentido dual de la existencia, la metamorfosis y los mitos. En esta oportunidad vamos a contar con la importante participación y colaboración de Adriana Celis, esta cantora, prestigiosa cantora de Córdoba, quien es egresada del Instituto de Culturas Aborígenes de esa ciudad y que viene incursionando en la memoria de los pueblos originarios y del indigenismo. Hoy vamos a compartir este tema con ella. Y como se trata de un ciclo que ya termina, vamos necesariamente que abordar algunos contenidos de las primeras charlas, de una manera que vayamos cerrando con lo primero que dijimos en aquel entonces sobre esta temática tan importante que se relaciona fundamentalmente con el universo sagrado de los diaguitas y que es necesario cerrar, como todo ciclo, con el inicio. La metamorfosis, una experiencia que nos acompaña desde los albores de la humanidad y que viene nutriendo a la literatura, a la mitología, a la historia sagrada de los pueblos, a la sociología y a la memoria y los relatos populares. Y para tratar este tema de la metamorfosis, vamos a volver a los orígenes y vamos a recordar aquel relato de la familia Bayay, del pueblo de Huasco, donde hablaba de la creación del mundo. En aquel relato decía que la diosa bienhechora había transformado en luna a uno de los dos soles que iluminaban el mundo, generando así un caos para castigar a los seres que habían dado muerte a su primer hijo, para luego lograr un maravilloso equilibrio, un equilibrio cósmico, un precioso universo donde viviría el nuevo hijo de la diosa. Luego la luna, ya habiendo sufrido esa metamorfosis, siguió cambiando su forma por sí misma, nacer, crecer, morir, volver a renacer, continuando con eternos ciclos. Y de esta manera orientaba a los pueblos, dando un sentido sagrado a su existencia cotidiana. Recordemos aquellos rituales que habíamos mencionado en clases anteriores, en charlas anteriores, disculpen, cuando hablábamos de los ciclos agrarios, por ejemplo, cómo los astros acompañan la actividad de la siembra, de las cosechas, de preparar la tierra. Vemos entonces cómo desde los orígenes la metamorfosis ya definía o se definía hacia la creación de estados ideales, podríamos decir energéticos, y de plena armonía entre los distintos elementos de la vida. Y siguiendo la historia sagrada en estos contextos indígenas, habíamos hablado luego de los santorales, aquella reelaboración de los antiguos cultos transformados en nuevos rituales que conservaban el fervor religioso, el fervor sagrado del indígena cuando realizaban las ofrendas o en las propiciaciones, buscando de esta manera
posibilidades para dar continuidad al equilibrio de la naturaleza, imprecando a la lluvia, por ejemplo, con la mediación de un santo. En este caso vemos también una metamorfosis de tipo comunitaria, de tipo social, donde, si bien es cierto, aparecían nuevas actitudes, lo más profundo de esa magia, de ese simbolismo sagrado, lo conservaban los hombres de la montaña, mujeres y hombres de la montaña, que transitaban en esos santorales en busca de realizar un culto, a lo que podíamos denominar un culto al agua. Allí también había una metamorfosis comunitaria, social, un cambio, sin perder, hablemos vulgarmente, en una cuestión sin perder la naturaleza del ritual. Y resumiendo entonces, vemos que la metamorfosis la provocan los dioses a otros seres, se mutua entre los mismos seres, y también da posibilidades a que un propio ser o la propia persona pueda experimentar la metamorfosis. Como en el caso, para mencionar, el Cacuy o el Yastay o Sachayos, aquellos personajes que se transformaban por sí mismos para, en este caso, el caso de Coquena, defender y proteger a la naturaleza. Todas estas metamorfosis tienen un fin, que es el de mantener y procurar el equilibrio de la vida. Ahora vamos a dar participación a Adriana Celis con su relato sobre esta temática. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación a participar de esta idea que se está haciendo realidad, y sobre todo por el tema en el que me has invitado a tirar algunas ideas, la metamorfosis, que es apasionante. Hablar de metamorfosis es hablar de transformación. Esa transformación la sufre todo aquello que tiene vida. Una semilla se transforma en un árbol, un ser humano, niño se transforma en un adulto, una oruga se transforma en una mariposa. Esa transformación está absolutamente en todos, es un cambio de un estado a otro. Desde el punto de vista biológico, esa transformación es irreversible. De hecho, que si la mariposa quisiera volver a ser oruga, no podría. Este hecho biológico ha sido tomado por diferentes culturas, originarias preexistentes a la colonia y preexistentes a la evangelización, entre ellas la diaguita. La cultura diaguita, desde su cosmovisión, su forma de ver el mundo, narra esta transformación de personas o dioses en animales o en plantas. Los cambios son drásticos a nivel fisonómico, a nivel territorial, a nivel comportamiento, dependiendo de quién se transforme. En la cultura diaguita, esta transformación que se ve en varios personajes, podríamos decir, se ve o se nota en el mito del hombre jaguar, que la cultura diaguita llama el uturungo. Qué importante su exposición, esta metamorfosis, esta mímesis con los elementos naturales. En este caso, con este animal tan simbólico para las culturas de América, el jaguar, el uturungo, para los diaguitas y para toda su descendencia,
sigue trascendiendo este uturunco, el yaguareté abá, el tigre negro en el litoral, el capiango en el noreste de Córdoba y Santiago del Estero. Este jaguar, este uturunco, antiguo ser mitológico, identificado simbólicamente al agua, a la tormenta, por su bramido, por su fuerza, a las corrientes devastadoras que provoca en las montañas, logra trascender el tiempo. Logra trascender el tiempo a través de las ceremonias que ya poco a poco tienden a ocultarse en el olvido. El uturunco entonces se refugia en los fabulosos relatos de los pobladores, buscando su trascendencia, su continuidad. Seguimos escuchando el relato de Adriana Celis. A grandes rasgos podemos decir que la leyenda del uturungo o el mito del uturungo es un indio viejo que se revuelca sobre una piel de jaguar y se transforma en este animal, se transforma en un jaguar o yaguareté, y esto dura hasta el amanecer. Lo que yo puedo notar entre lo que pasa en la biología con esta transformación o metamorfosis de todo aquello que vive y lo que toma el mito del hombre jaguar, del uturungo, es que hay dos diferencias que son básicas. Una diferencia sería que este indio elige convertirse en un animal. No es un cambio que necesariamente tenga que sufrir. Y por otro lado, tiene un tiempo determinado. Es decir, ahí está la voluntad del ser humano y por otra parte que es reversible. Es decir, hay una decisión y hay una transformación que dura un periodo de tiempo. Este, como tantos otros mitos, nacen para darle sentido a diferentes hechos o fenómenos que suceden en el tiempo-espacio de esa comunidad. El mito trasciende las generaciones en forma oral, se convierte en memoria, en creencias y se vuelve una forma de ver el mundo. El mito responde a preguntas esenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y tiene significado explícito para la cultura de donde proviene. Y para nosotros, los seres humanos del planeta Tierra del siglo XXI, ¿qué significado tiene el mito, la metamorfosis o la transformación del indio viejo en el uturungo? Y ya en tiempos de una sociedad llamada criolla, se podría decir que este mito va en búsqueda de una cuestión identitaria. Hay una búsqueda de un lugar en el otro, en el que se desea tomar sus atributos, y con más razón si se trata de una entidad divina, repitiendo aquellas metamorfosis originarias de esos mismos seres que la historia del pueblo viene divinizándolos. Y los relatos obran como una continuidad de aquello que se sostenía antiguamente, de que los hombres provenían o habían sido anteriormente jaguares, uturuncos, o que los uturuncos habían sido hombres. Entonces, los atributos de esos seres divinizados de antaño, se fueron adecuando a nuevas necesidades de la convivencia
social. Y así, en el imaginario del pueblo, el uturunco ataca a quien le hizo daño, siendo un animal o siendo un hombre convertido en animal. La leyenda busca significar la justicia, la venganza, la valentía, el miedo. En definitiva, busca disciplinar conductas para favorecer aquella armonía originaria, de la vida que se está perdiendo. Así como dice Adriana Celis, saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, en esta propensión al caos que estamos viviendo. Seguimos el comentario de Adriana Celis. Bien, entonces, y aquí creo que a través de la pedagogía de las leyendas y del mito, la cultura diaguita nos deja una gran enseñanza. Somos beneficiarios de una herencia importante. Nos está diciendo que la transformación, que la metamorfosis puede ser voluntaria. Si yo puedo elegir transformarme como ser humano, no solamente sufrir las transformaciones que previamente ya están estipuladas. Nos está diciendo que hay una noche y que hay un día, que hay una noche que es oscura, que es profunda, donde se produce la transformación. La semilla necesita de la oscuridad y la humedad de la tierra. El invierno necesita del silencio y la quietud y la noche que significa para la naturaleza el invierno, porque es donde se nutre y donde crece y de donde va a provenir la fuerza para la primavera. Nos está diciendo que la noche simboliza un gran misterio, el misterio de lo oculto, el lugar donde conviven diferentes dimensiones. La dimensión de lo material, de lo trascendental, que eso es el ser humano, de lo humano y de lo divino. Nos está hablando del día como la posibilidad de retomar lo cotidiano, lo acostumbrado. Nos está diciendo quiénes somos. Este mito nos dice quiénes somos. Somos humanos, pero también somos animales. Somos luz, somos sombra, somos oscuridad. Somos diferentes dimensiones. El valor de tu trabajo, Ricardo, y la puesta en marcha y visibilidad de esta idea, creo que es el rescate de ver viviendo el mundo de la cultura diaguita. Detrás de estos mitos transita lo histórico de una comunidad, en su territorio, en su tiempo-espacio, en el poder convivir con ese territorio, autopercibirse, saberse con una mirada diferente, vivir de acuerdo con esa mirada, dejarla grabada en petroglifos, en pinturas rupestres, y que eso quede como una herencia para nosotros el día de hoy. Somos beneficiarios de una gran herencia. Y queda claro entonces que el mito de la metamorfosis cobra sentido a aquello de la dualidad propio de la cosmovisión andina. Una dualidad que termina en un todo armónico, complementado, que significa la vida en su conjunto. Entonces, es la propia comunidad quien mediante la memoria irá siempre en busca de aquella continuidad mítica que hoy aparenta extinguirse en un proceso de desacralización
de las sociedades y de un olvido quizás impuesto por las otras culturas. De allí la necesidad de recoger aquel legado de los diaguitas, como decía Adriana Celis, y poder incorporarlo a nuestra práctica de vida. Y para ir cerrando esta charla, le preguntamos a Adriana Celis si nos puede contar acerca de su propia experiencia de vida con la metamorfosis. Qué buena pregunta, Ricardo. Qué buena pregunta. Creo que básicamente en la exposición he respondido todo esto, pero voy a hablar de algo muy puntual que atraviesa mi vida y que es el canto, la música. Lo que sucede cuando canto es que tengo la sensación de que dejo este mundo material y empiezo a transitar por un espacio que es totalmente sagrado, intermedio, consciente e inconsciente. No lo registro como a veces, básicamente a veces hasta me olvido que estoy en público. Es un espacio, un territorio totalmente espiritual, que tiene que ver con lo que traigo, que no es solamente mío, sino de todos mis ancestros, de todos mis antepasados, que es volverme un poco todo, volverme ese todo que hemos hablado algunas veces sobre qué es el hoy hoy, volverse agua, volverse tierra, volverse viento, volverse fuego, para poder interpretar lo que hay detrás de cada canción, que es más que una letra y que una música. Hay un sentimiento, hay un pensamiento, hay una visión. Todo eso trasciende a través de la música y del canto. Creo que ese es uno de los puntos en el cual está mi transformación, mi metamorfosis. Qué lindo lo que dice Adriana respecto a su experiencia. Más bien yo pienso en una experiencia de metamorfosis de tipo muy ceremonial, muy mística. Es importante. Esto me obliga también a mí a decir cuál sería mi experiencia con la metamorfosis. Y para mi caso sería una especie de transitar por la metáfora, por aquella metáfora que me permite ver el mundo con un color distinto, quizás con una esperanza, con una manera de encontrarme con el ideal de vida, con una vida en pleno equilibrio. Y también me gustaría saber, en estos términos, quienes nos escuchan, nos ven, por supuesto hacerle participar a la Biblioteca Popular de Barrio Talleres, con quien estamos trabajando en este ciclo. ¿Cuál sería la experiencia de metamorfosis de ellos, de estas personas, tanto de ustedes? Le hablo a los miembros de la biblioteca y al público que quiera sumarse en decir su experiencia, un poco como para conocernos en esta otra dimensión de la vida, ¿no? Estamos hablando de manera virtual, como se dice, pero hay una experiencia de vida muy importante, que lo dijo Adriana cuando contó su caso, que sería muy lindo que pudiéramos compartir en amistad. Y de esta manera cerramos este ciclo
esperando tener la posibilidad de volver a trabajar con la Biblioteca Popular para seguir difundiendo sobre nuestra cultura, sobre la cultura de los pueblos originarios de la montaña. Buenas noches.